considerar el impredecible modelo del Espíritu Santo que nos presenta el libro de los Hechos para ganar almas. Si deseamos, hermanos, que el evangelismo en la iglesia sea efectivo, permitámosle, como he dicho anteriormente, al bendito Espíritu Santo que sea Él, fíjese bien, que sea Él el que dirija la obra. Dejémoslo moverse libremente en nosotros y no lo estorbemos, no lo estorbemos. No permitamos, por el amor de Dios, que nuestros métodos preconcebidos para alcanzar a los perdidos echen a perder su fluir. No lo permitamos. No permitamos tampoco que nuestras carnalidades, que nuestros pecados agrieten nuestra copa, nuestro vaso, nuestra vida, y se nos escape el líquido de su presencia. Mantengámonos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, no a media agua, no a media agua. No contristemos, pues, al Espíritu Santo, mucho menos lo apaguemos. No apaguemos la llama de su presencia. No permitamos que su Espíritu, hermanos, se aleje de nosotros, como estuvimos viendo que se alejó poco a poco del templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico. Los pecados habían llegado a tal extremo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, que la gloria del Señor, la presencia del Señor empezó a irse poco a poco del templo maravilloso de Salomón, que un día tuvo una gloria impresionante. Pero no permitamos que su presencia se aleje de nosotros, que su Espíritu se aleje de nosotros. Somos ahora nosotros el templo de Dios. No permitamos que nos suceda lo que le sucedió a Saúl cuando desobedeció a Dios. El Espíritu de Dios se alejó de él. Mejor aprendamos de David, quien cuando pecó, igual también pecó. A diferencia de Saúl, él sí se arrepintió genuinamente. Y gracias a eso logró conservar su salvación y logró conservar la presencia de su Espíritu en él. Él le pedía al Señor en el Salmo 51 que le devolviera el gozo de la salvación. Y le pedía al Señor que no quitara de él su Santo Espíritu. Aprendamos de David. Aprendamos, por supuesto, de Cristo. Cuando recibió el Espíritu Santo ahí en el Jordán en forma como de paloma, dice Juan el Bautista que esa paloma, o sea, el Espíritu Santo, permaneció siempre en él, siempre sobre él. Así lo dice el capítulo 1 de Juan, versos 32 y 33. Hermanos, el punto es que debemos conservar al Espíritu Santo en nosotros. Pero insisto, no solo debemos conservarlo, debemos permanecer llenos del Espíritu Santo, porque muchos tienen el Espíritu Santo, pero no están llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es vital en la labor para ganar almas. Y este es nuestro punto en que nos hemos estado enfocando. Y sobre todo,
no nos quedemos, fíjese bien lo que voy a decir, niños espirituales, niños en el Señor. Maduremos por el amor de Dios, crezcamos, maduremos. Cuando una persona está practicando el pecado, solo evidencia que es un carnal. Solo evidencia, dice Pablo a los Corintios, que es un niño espiritual. Así lo dice 1 Corintios 3 y versículo 1 en adelante. Y aunque tenga el bautismo en el Espíritu Santo, esa persona, si peca, va a perder la llenura del Espíritu Santo y eventualmente puede perder incluso al Espíritu Santo en su vida. Mientras que si no practica el pecado, entiende, madura. Automáticamente madura y mantiene de una manera natural la llenura del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, menciono todo esto, aunque ya lo vimos, porque quiero llegar a este punto. El resultado de mantener una vida llena del Espíritu y tener madurez, alcanzar la madurez, hermanos, nos garantiza, fíjese bien, ser guiados por Dios. Nos garantiza la guianza de Él. Como hemos estado viendo anteriormente, la dirección del Espíritu Santo es fundamental en el evangelismo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu en el evangelismo, pero para eso tenemos que no solo mantenernos llenos del Espíritu, sino haber alcanzado la madurez en el Señor. Tener el bautismo en el Espíritu Santo nos ayuda grandemente para ser usados en la obra evangelizadora. Sin embargo, no basta. Debemos, hermanos, también madurar, permanecer llenos y madurar. Y ser maduros es la clave, hermanos, para ser guiados por el Espíritu Santo en todas las cosas de nuestra vida, pero sobre todo para ganar las almas. Es que tenemos que ser guiados por Dios para alcanzar las almas, ¿saben ustedes? Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne. De ahí la importancia de mantenernos llenos del Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Y dice el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Fíjese bien, repito. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, lástima, hermanos, por nuestras traducciones que no nos revelan lo que el griego dice. Cuando se habla de hijos acá, no se está usando la palabra teknon, que es hijos pequeños o bebés, sino se está usando la palabra huíos, la palabra griega huíos, que tiene que ver con hijos maduros. Así que este versículo dice de la siguiente manera, si leyéramos en griego: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Hijos maduros de Dios. O sea, para ser guiados por Dios, tenemos que alcanzar madurez, es lo que está diciendo acá. Obviamente, un inmaduro que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, alcanza cierta dirección del Espíritu Santo, un nivel de dirección del Espíritu Santo. De hecho, hay una escritura en Isaías que dice que por más torpes que sean, habrá para ellos quien los acompañe. Sin embargo, entre más madura es una persona, hermanos, la dirección de Dios en su vida es mayor. De ahí la importancia, hermanos,
no solo de tener el bautismo del Espíritu Santo, no solo tener la llenura del Espíritu Santo, sino ser maduros. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que tenía el Espíritu Santo, pero eran carnales, eran niños en Cristo. O sea que no garantiza tener el bautismo en el Espíritu Santo para ser guiados por Dios. Necesitamos madurar. Así lo dice Romanos 8, 13 y 14. Debemos madurar para ser guiados por el Espíritu de Dios. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, la dirección del Espíritu fue la clave. Fue la clave en el libro de los Hechos para ganar a los perdidos. Y debe ser la clave también para la iglesia hoy. Debe ser la clave. Juan capítulo 3 y versículo 8, esta escritura la hemos citado casi cada prédica anterior. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí se nos está presentando la idea que el Espíritu Santo nos guía de una manera impredecible. No sabemos qué es lo que el Espíritu Santo va a decidir que hagamos, pero tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu para hacer lo que Él está haciendo, para ponernos de acuerdo con Él, pues. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. El Señor quiere, hermanos, que su iglesia camine en el Espíritu, sea guiada por el Espíritu y ya no por sus propios métodos o por su propia forma de pensar, sino que sea guiada por el Espíritu. Muy bien, quisiera que nos refiriéramos hoy, hermanos, al boom de la iglesia, al banderazo de salida de la iglesia, al nacimiento de la iglesia, lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando oficialmente, hermanos, vino el Espíritu Santo a tomar las riendas de la iglesia naciente, y virtualmente así fue. El Espíritu Santo a eso vino, a tomar las riendas de la iglesia naciente. Primero recordémonos que el Cristo resucitado, hermanos, justo antes de ascender, le había mandado a un grupo como de 500 hermanos, según 1 Corintios 15:6, a un grupo como de 500 hermanos que no se fueran de Jerusalén. Les encomendó que no se fueran de Jerusalén y que esperasen allí, en Jerusalén, porque dentro de no muchos días recibirían ellos la promesa del Padre. Recibirían ellos el bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 1, versos 4 y 5. Lamentablemente, de esos más de 500 hermanos, fíjese bien, de esos más de 500 hermanos, solo 120 permanecieron. O sea, solo un 24% permanecieron. Y hermanos, la historia se repite. ¿Cuántos sabemos eso? La historia se repite. Salomón, Isaías nos presentan esa verdad de que la historia siempre se repite. Eclesiastés capítulo 1 y verso 9 dice: ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Eclesiastés 1:9. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Quiere conocer usted el futuro? Solo mire el pasado. Solo mire el pasado. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que va a ser ya sucedió.
Isaías 46 y versículo 9 añade más información y nos dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, fíjese bien, que anuncio lo por venir, que desde el principio, desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio lo por venir desde el principio. Hermanos, la historia se está repitiendo. La historia se está repitiendo. La gloria postrera está próxima a ser derramada sobre su iglesia. Y Jesús nos está diciendo a nosotros hoy, como le dijo a esos 500 hermanos hace 2000 años, que no nos movamos de Jerusalén. ¿Cómo sabemos que Jerusalén? En la Biblia nos habla de la iglesia, es una figura de la iglesia. Que no nos movamos pues de la iglesia, ¿entiende? Porque dentro de no muchos días, hermanos, ¿cuántos dan gloria al Señor? Él va a derramar de su gloria sobre nosotros, Sin embargo, lamentablemente vemos como muchos hermanos ya no están o ya no estarán cuando la gloria de Dios venga y se manifieste. Y ellos, hermanos, por haberse alejado, se perderán de esa gloria. Su gloria será derramada entonces solamente sobre los fieles que permanezcan. Tal y como sucedió con esos primeros creyentes hace 2000 años. De 500, un poco más que eran, solo 120 recibieron esa gloria. Solo un 24%. 380 decidieron no esperar. Estoy seguro de que todos aquí conocemos hermanos que no aguantaron el paso. Es que, hermanos, la vida cristiana es una carrera, no de velocidad, sino de resistencia. Y no todos aguantan el paso. Y aquí conocemos todos, hermanos que no aguantaron el paso, que no supieron también esperar. Y ya no están con nosotros. Y esperar, hermanos, es una clave de la vida cristiana. Dios no tiene prisa. Mire usted todo lo que la Biblia dice acerca de esperar. Parece que es el método de Dios favorito. Que esperemos. Hermanos, permanezcamos fieles. Como lo hicieron estos 120 allá en el aposento alto. Ellos permanecieron fieles y alcanzaron esa gloria, mientras que los otros no. Y como ya sabemos, hermanos, el propósito principal de la venida del Espíritu Santo era darles poder, era darles dunamis, dinamita, es lo que dice el griego, darles ese poder, esa gracia a los creyentes para ganar almas, pero a la manera de Él, a la manera del Espíritu Santo, bajo su dirección. Gloria al Señor. Bajo esa manera efectiva de su dirección. Ellos darían testimonio, hermanos, estos 120, no solo en Jerusalén, no solo en Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra.
Y hermanos, como les dije en una de las pláticas anteriores, la iglesia primitiva lo hizo. Lo hizo. La pregunta es, ¿y nosotros lo estamos haciendo? Hermanos, la iglesia primitiva se dejó usar por el Espíritu Santo hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. Hasta donde ellos tenían acceso, pues. Hasta donde ellos tenían acceso. Esto se prueba fácilmente al leer el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, como hemos estado viendo. La historia de los Hechos comienza, hermanos, efectivamente, en Jerusalén, el centro de la nación judía. Y termina ¿en dónde? En Roma. En Roma, el centro del mundo gentil. De los capítulos 3 al 7 de los Hechos, fueron ellos testigos en Jerusalén. Del 8 al 12 de los Hechos, su proyección llegó hasta Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28, su testimonio alcanzó hasta lo último de la tierra. ¿Ok? El punto es, ¿y nosotros qué? Empecemos. Verso 1 del capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Hermanos, voy a ser muy breve, espero, en hacer algunos comentarios. Pero hermanos, no puedo pasar este versículo solo así. El día de Pentecostés llegó y ellos estaban, dice allí, unánimes juntos. Siempre he pensado que la gloria postrera, aún, hermanos, no se ha derramado sobre su iglesia, sencillamente por falta de unidad dentro de la iglesia. Hermanos, no basta estar físicamente juntos, porque aquí venimos el domingo y nos juntamos. Debemos estar no solo físicamente juntos, sino debemos estar unánimes, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, y como Hechos 2:1 aquí se menciona también. 1 Corintios 1:10 dice Pablo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí mire lo que significa estar unánimes, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso, hermanos, no es estar juntos, eso es estar unánimes. Hermanos, la iglesia puede juntarse, pero no estar unánimes. Puede cada quien estar hablando otra cosa diferente a lo que aquí se enseña, a lo que aquí se predica, a la visión de la iglesia. Muchos andan por otro lado. No están en la misma mente y en el mismo parecer que el resto de la congregación. Algunos hasta dicen en broma y en serio, juntos pero no revueltos, dice. Juntos pero no revueltos. Dice. O sea, aquí estamos, sí, juntos pero no revueltos. Como quien dice, no me junto con eso, chusma. ¿Entiendes? Pero hermanos, eso, por el amor de Dios, eso no aplica, no debe aplicar entre nosotros, no debe de aplicar. Nosotros tenemos que estar juntos, pero también unánimes. Nosotros sí debemos estar, además de juntos, bien revueltos. Amén, gloria al Señor. Hermanos, sí,
Si alguien tiene recursos, si alguien no tiene recursos, si alguien tiene educación y alguien no tiene mucha educación, ¿entiende? Alguien es, hermanos, no importa. Aquí todos valemos lo mismo, la sangre de Cristo. Amén. Él pagó el mismo precio por todos absolutamente. Y tenemos que aprender a tratarnos como hermanos en Cristo que somos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? Tengo la impresión que de los 500 hermanos, 380, 76%, no quisieron arreglarse con los demás. No quisieron arreglar sus diferencias con los otros hermanos. Quizá tenían problemas con Pedro, que era complicado. Quizá tenían problemas con los otros apóstoles o con los otros hermanos que habían ahí. ¿Entiende? Y se fueron yendo porque pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y no venía el Espíritu Santo, y entonces empezaron seguramente a tener roces y pleitos entre ellos y empezaron a irse y se quedaron solo 120. Estos sí estaban unánimes juntos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios, hermanos, no puede derramar su gloria, no puede derramar su bendición si no estamos los hermanos no solo juntos, sino en armonía. Tenemos que estar en armonía también. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Bueno, los músicos sabemos lo que es la armonía. Armonía. El guitarrista sabe los puntos que tiene que hacer en la guitarra para que al tocar la guitarra suene en armonía. Pero si no pone bien los dedos o si no está afinada la guitarra, entonces no va a haber armonía. Y en lugar de ser un sonido agradable, va a ser un sonido desagradable. Desagradable. Somos el instrumento de Dios. Y Él nos está afinando para que cuando nos toque, Él quiere que tengamos armonía. Y que, hermanos, de veras, nuestra alabanza y nuestra adoración tenga armonía delante de los ojos de Dios. No solo porque se está tocando bien los instrumentos acá, sino cómo estamos bien afinados nosotros, estamos bien templados para que a la hora de la hora hagamos un buen sonido. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí, donde están todos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, el Señor no podía venir, el Espíritu Santo, si no estaban juntos en armonía. No estemos esperando la gloria postrera si no nos arreglamos con nuestros hermanos. Amén. ¿Ok? Verso 2. Y de repente, me gusta eso, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban los 120 sentados y de repente entra un viento, un estruendo, ¿entiende? Y llenó la casa donde estaban sentados. Hermanos, cuando venga la gloria postrera, será así, tal y como aquí se menciona, porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Va a ser qué? De repente. De repente. Repito, de repente. Es cierto que aunque ya sabemos que muy pronto se derramará su gloria, hermanos, no dejará de sorprendernos cuando venga su gloria. Tal y como sucedió en el día de Pentecostés. Ellos ya sabían, porque Cristo había dicho, pero fue de repente.
Todos sabían que vendría el Espíritu Santo pronto, pero no cuándo. Pronto, pero no cuándo. Así que muchos hermanos ya no estaban, ya se habían ido. Parece ser que en las cosas del Señor así es el asunto. Así es el asunto. Dice Habacuc capítulo 2 y versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, fíjese bien, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Uy, este juego de palabras, hermanos, confunde a algunos, pero confirma lo que yo estoy diciendo. ¿Tardará o no tardará? Porque dice, aunque tardare, espéralo, porque no tardará. Bueno, ¿va a tardar o no va a tardar? ¿Entiende? En realidad, hermanos, este es un principio de Dios. Es un principio de Dios. Lo que prometió, efectivamente, hermanos, sucederá, pero solamente en el tiempo que Él ha determinado, que Él ha establecido. Porque Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11 dice que Él lo hace todo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Amén. Para algunos, hermanos, se está tardando demasiado. ¿Entiende? Pero que va a suceder y va a suceder de repente. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hermanos, es una muestra de lo que sucederá muy, pero muy pronto. Solo tenemos que esperar, porque no tardará. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que su gloria vendrá muy pronto, pero no dejará de sorprendernos cuando venga, pues será de repente, de repente. Me encanta una escritura de Malaquías que aunque nos habla de la primera venida de Jesús, de la venida del Señor, la primera, también nos habla del gran avivamiento que viene. Tiene una proyección profética para el gran avivamiento que viene. Dice Malaquías capítulo 3 y versículo 1 de la siguiente manera: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Era la unción de Elías, Juan el Bautista, y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, esta escritura se cumplió en la primera venida del Señor, pero también se aplica, como le dije, a lo que sucederá en la gloria postrera. Cristo, el Espíritu Santo, se manifestará, y el Espíritu Santo se manifestarán súbitamente, como ahí dice, súbitamente, de repente, repentinamente, en su templo, que es la iglesia, en el avivamiento final que viene. Hermanos, cuando venga la gloria va a ser algo así, de repente, súbitamente. Ok, leamos ahora el verso 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, déjenme decir algo acerca de este fenómeno sobrenatural en el que se manifestó visiblemente el Espíritu Santo, pues creo que tiene un mensaje para nosotros. Hubo viento y hubo fuego. A propósito, hermanos, a propósito. Ayer o antier, hace 87 años, una casa en Totonicapán, en el altiplano de nuestro país, se empezó a incendiar. Se empezó a incendiar.
hace 2 días, 1 o 2 días, hace 87 años. Fue el primer derramamiento del Espíritu Santo que Guatemala tuvo. Eso fue en Totonicapán. Y literalmente se empezó a incendiar esa casa. Y cayó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en otras lenguas y pasaron semanas hablando lenguas. No podían hablar ya su propio dialecto o su propio idioma castellano, español. No podían hablar, solo lenguas hablaban solo lenguas. Iban al mercado y hablaban en lenguas. Todos hablaban, no les salían otras palabras más que lenguas del Espíritu. Eso sucedió hace 87 años en Guatemala. En el 63 hubo otro gran despertar en Guatemala. Esto fue por acá, también por Patzún por ahí. Entre San Lucas y Patzún por ahí. Fue algo maravilloso también. Igual sucedió. Pero bueno, el punto es que yo quiero mencionar que aquí, hermanos, hubo 2 fenómenos visibles, sobrenaturales. Viento y fuego. La Biblia está llena de símbolos. Y el viento y el fuego son 2, hermanos, de los símbolos del Espíritu Santo para que podamos entender mejor a la persona del Espíritu Santo. Hay otros símbolos como la paloma, como el aceite, como el agua, como ya vimos también, pero el fuego y el viento son símbolos del Espíritu Santo. Y hermanos, esto fue algo palpable, eso fue algo visible, ¿entiende? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó como viento? ¿Por qué se manifestó como fuego? ¿Por qué? ¿Por qué? A mi gusto, hermanos, porque hay un mensaje detrás. El viento, como hemos estado viendo en nuestras escrituras famosas ya, nos habla de su dirección impredecible, de su dirección misteriosa, impredecible. Según leemos ahí en Juan 3:8, volvamos a leer esa escritura, el viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, hermanos, nos habla de la dirección que el Espíritu Santo nos da. Amén. Impredecible. No es algo que nosotros hemos fabricado en nuestra mente. Es algo que el Espíritu Santo hace. Y hermanos, el fuego fue la otra manifestación porque virtualmente llamas de fuego se empezaron a sentar sobre ellos. Se empezaron a sentar sobre ellos, ¿se entiende? Llamas de fuego. Y hermanos, el fuego nos habla sin ninguna duda de la pasión, del amor por las almas. De la pasión y del amor por las almas. De eso nos habla el fuego. Romanos capítulo 12 y versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino ardientes, fervientes en espíritu. Fervientes, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo que avive, que mantenga vivo la llama del fuego del Espíritu Santo por las almas en su vida, para que él pueda dar testimonio del Señor. Eso lo dice 2 de Timoteo 1:6 en adelante. Mantenga el fuego de la llama del Espíritu en su vida, ¿entiende? Para dar testimonio de Cristo. De alguna manera, entonces, a mi gusto, no es casualidad, hermanos, que esos hayan sido los símbolos del Espíritu Santo, ¿entiende? Que Dios haya escogido para ese día. Gloria sea el nombre de Dios, para que se manifestara y que todos los vieran. Amén. Yo veo aquí un mensaje. El Espíritu Santo como viento es quien debe tener el control y la dirección en todo lo que hagamos, sobre todo para alcanzar a los perdidos. Y el Espíritu Santo como fuego nos convierte en creyentes ardientes con pasión por las almas. Si somos honestos, hermanos,
sin el bautismo en el Espíritu Santo estamos muy, pero muy limitados. Sin el Espíritu de gracia en nosotros, porque es uno de los nombres del Espíritu, ¿entiende? Sin el Espíritu de gracia en nosotros, nuestra vida cristiana se vuelve muy complicada, se vuelve cuesta arriba, cuesta arriba. En realidad, debido a que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Él quiere dirigirnos para que cumplamos con su plan. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, sencillamente, nuestro nivel de dirección es muy escaso, es muy poco. Jeremías nos dice en el capítulo 10 y versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es por eso que una de las promesas para la iglesia y también para Israel en el milenio es la promesa del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto que empezó para nosotros hace 2000 años. Cuando Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 36 y versículo 27. Mire lo que ahí dice. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, lo que nos está diciendo el profeta y que Pablo lo repite en Hebreos, es que sin el Espíritu Santo es muy difícil, hermanos, guardar sus estatutos, sus preceptos, es muy difícil poner por obra su palabra. Pero con el Espíritu Santo, hermanos, la cosa es diferente. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Qué privilegio el que tenemos de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Cuidémonos de mantenernos llenos del Espíritu. No rajemos el vaso de nuestra vida donde se pueda escapar la presencia del Espíritu en nosotros. No apaguemos la llama del Espíritu, no contristemos a la persona del Espíritu Santo con nuestras carnalidades y pecados. Qué privilegio tener el bautismo en el Espíritu Santo. Nos ayudan a guardar su palabra y nos guían en nuestra vida. Nos guían en nuestra vida. Amén. Muy bien. Verso 4 del capítulo 2 de los Hechos. En adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde dice? De todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Hermanos, eso no está ahí por gusto. Obviamente el mundo de aquel entonces, pero ahí dice que de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y empieza la lista de todos estos lugares y dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están embriagados pues. Ahora, hermanos, esto yo se los he dicho muchas veces y no tengo que detenerme mucho en esto, pero si creemos nosotros que Pentecostés es tan solo una muestra de lo que pronto sucederá en el avivamiento, entonces, hermanos, en esa lluvia tardía, su iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo, sobrenaturalmente, hermanos, por lo que estamos viendo, predicará
a cada una de las 7,000 etnias, 7,000 etnias que existen hoy en el mundo en su propia lengua, en su propio idioma. Finalmente, hermanos, se va a cumplir Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las etnias. Esa palabra naciones es etnias en el griego. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, el avivamiento postrero será como fue el día de Pentecostés, solo que de una manera multiplicada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, cuando estemos hablando en lenguas, estaremos hablando otros idiomas y predicando a Cristo en otro idioma, porque eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que va a suceder ya pasó. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, los millones de millones que nunca han oído de Cristo, finalmente oirán las buenas nuevas. No por métodos y esfuerzos evangelísticos tradicionales, preconcebidos, ¿entiende? Sino de una manera sobrenatural. Se les testificará en su propio idioma, bajo el poder, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ha logrado hacer el hombre con sus métodos evangelísticos? ¿Qué es lo que ha logrado? Solo un 33% de la población mundial es cristiana. Solo un 33%. Y de esos cristianos, el 18% son de la religión tradicional romana. El 18%. Y ahí los demás se los dividen entre todas las otras sectas cristianas. Y los protestantes, donde tal vez estamos nosotros, porque cristianos vemos, pero no sabemos, ¿entiende? Solo son un 6%. Y hermanos, pero son, ¿cuántos, Maritos? 7,000 millones. 7,000 millones de personas las que hay en el mundo. Con todos los avances de la tecnología, mire, no hemos hecho nada. Hermanos, tiene que ser sobrenatural. Mateo 24:14 se va a cumplir, pero solo de una manera sobrenatural, como sucedió en Pentecostés. Así sucederá en los últimos días. Aleluya. Por supuesto, como hemos estado insistiendo, hermanos, en las pláticas anteriores, el hecho de que esto ciertamente sucederá muy pronto, porque Cristo nos dice: no se vaya por favor de Jerusalén, porque no muchos días después de esto yo voy a enviar la promesa del Padre. Esas palabras que le dijo a aquellos 500 nos los está diciendo a nosotros. ¿Cuántos vamos a permanecer? ¿Cuántos vamos a permanecer? El hecho de que esto ciertamente sucederá muy pronto no significa, hermanos, que nosotros hoy nos crucemos de brazos, porque algunos son futuristas y solo dicen: sí, cuando la gloria postrera venga, sí, cuando la gloria postrera venga, y sí, por supuesto que sí. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros hoy y quiere usarnos de una manera también hoy poderosa. No tenemos que estar esperando el mover del Espíritu Santo en ese avivamiento que viene. Por supuesto que va a ser algo maravilloso y yo quiero experimentarlo también. Pero hoy el Señor quiere usarnos. Hermanos, Él quiere usarnos de una manera poderosa. Lo que nos hace falta quizá es dejarlo fluir en nosotros sin ningún impedimento, Simplemente dejémoslo fluir sin ningún estorbo. Recordemos que independientemente que sabemos que viene esa gran visitación de Dios, hermanos, el libro de los Hechos
el libro de los Hechos, tal y como lo leemos, debe ser el manual para su iglesia hoy. Es el manual para su iglesia hoy. Los creyentes llenos del Espíritu Santo debemos desear y esperar como norma hoy, hermanos, todos los elementos que experimentó la iglesia primitiva. El libro de los Hechos registra lo que la iglesia debe ser y hacer en cualquier generación, no solo en el avivamiento postrero, bajo el poder pentecostal del Espíritu Santo. En realidad, hermanos, es el modelo, el libro de los Hechos, definitivo de la actividad del Espíritu Santo durante toda la edad de la iglesia, durante toda la edad de la iglesia. Pero regresando a lo que sucedió en el día de Pentecostés, lo siguiente que se nos narra en Hechos 2 es el discurso de Pedro a todos estos judíos de todas estas naciones que estaban dispersos en todas estas naciones y que estaban ahí reunidos. Hermanos, Pedro empieza a dar un discurso. Y voy a decir algo para los teólogos. Para los teólogos, la escritura de Joel 2, que Pedro citó, quizá hasta estaba mal aplicada. Pues si estudiamos cuidadosamente, hermanos, la escritura, esa escritura, vemos que tiene que ver más con la lluvia tardía que con la lluvia temprana que estaban experimentando allí en Pentecostés. Sin embargo, hermanos, debemos entender que el protagonista en Pentecostés no era Pedro, sino era el Espíritu Santo. ¿Y cuánto sabemos que el Espíritu Santo no se equivoca en la interpretación de la Biblia? El Espíritu Santo no se equivoca en la interpretación de la Biblia. Los teólogos nos podemos equivocar. Yo leo el capítulo 2 de Joel y digo que eso aplica a la gloria postrera, no a Pentecostés. Pero Pedro se lo agarró para Pentecostés. Pero si Pedro no era el que estaba interpretando, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca en la interpretación de la Biblia. Cristo dijo del Espíritu Santo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos enseñaría todas las cosas. Todas las cosas. Juan 14, 26. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Sabe? Es muy interesante ver también a Pablo citando en el libro de los Hechos el Antiguo Testamento. Honestamente, para los que estudiamos la Escritura, sus aplicaciones dejaban mucho que desear. Nosotros tal vez no haríamos esas aplicaciones. Fíjense que en el capítulo 13 de los Hechos, versos 46 y 47, no lo vamos a leer, Pablo citó de Isaías una profecía acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Y sorpresa, Pablo se la aplicó a sí mismo y se la aplicó a Bernabé. La escritura del 49 de Isaías y versículo 6 se la aplicó a él. ¿Y cómo sabemos que esa escritura es relativa a Cristo? Bueno, aquel anciano Simeón, cuando fue al templo a cargar a Jesús, porque Dios le prometió que no se iba a morir sin antes conocer al Salvador, él, Simeón, citó precisamente el 49 de Isaías y versículo 6, relativo a Cristo, cuando cargó a Jesús. Pero viene Pablo y agarra esa escritura y se la aplica para él. Hermanos, es que la interpretación de la Biblia, vamos a tener sorpresas en cuanto a la interpretación de la Biblia
cuando el Espíritu Santo realmente agarra el control. Dicen amén, hermanos. Y yo lo he visto a lo largo de mi experiencia. He visto cómo de repente, hermanos, hay personas que dicen unas cosas y uno dice, no, hombre, eso no es así. ¿Y qué si sí, fíjese? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, Pedro entonces, bajo la unción y bajo la guía del Espíritu Santo, se dirige a todos estos judíos que se habían reunido ahí para ver lo que estaba sucediendo, y dice en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 ahí le respaldaron, incluyendo a Matías, el fundamento que sustituyó a Judas. Amén. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, apenas son las 9 de la mañana, pues no es hora de chupar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y ahora Pedro les empieza a citar, entre comillas, inadecuadamente, según nosotros, ¿verdad?, al profeta Joel, de los versos 28 al 32. Pero hermanos, empieza Pedro a citar al profeta Joel textualmente. Para nosotros de una manera inadecuada, pero los resultados fueron impresionantes. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice así: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y empieza a citar al profeta Joel de los versos, hermanos, 28 en adelante. Y después de citarles esa escritura, continúa diciendo en su sermón: varones israelitas, oíd estas palabras. Verso 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, etcétera, etcétera. Empieza a seguir su sermón y después cita a David en el verso 25. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y hermanos, ¿cómo quisiera poder yo hablar un poco más de todo lo que dijo de Joel y todo lo que dijo de David el apóstol Pedro? Pero continuemos. Dice en el verso 29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sigue hablando otra vez de David. Y dice el verso 33: así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y hermanos, qué tremendo. Ahí termina Pedro su sermón. Y aquí, hermanos, empezamos a ver el punto principal por el cual hemos hecho 4 prédicas de introducción. Aquí estamos llegando finalmente a lo que quiero empezar a mostrarles, porque lo vamos a ver no solo acá, lo vamos a ver en muchas otras partes del libro de los Hechos. Pero aquí llegamos al punto al que me he estado refiriendo. Claramente vemos que Pedro hasta aquí no había hecho ningún llamado. No había hecho ningún llamado. Solo se concretó
a explicar lo que ahí estaba pasando, citando al profeta Joel y después citando a David para presentar, ¿entiende? Para aclarar a toda la gente. No hizo ningún llamado, solo les predicó. Pero gloria a Dios, el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo puso la convicción de pecado en esa multitud que ellos, ¿entiende? Sin ningún llamamiento, sin ningún llamamiento. Se le pusieron, se le puso toda esa multitud, se le puso a Pedro de alguna manera en bandeja de plata, en bandeja de plata. Y se entregaron al Señor sin que Pedro les hiciera un llamamiento. Hermanos, es que así es el asunto. Así es el asunto. Cristo mismo les había dicho en el capítulo 16 de Juan y versículo 8, que cuando viniera el Espíritu Santo es quien convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es testificar, lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar, y el que realmente va a traer convicción de pecado en las personas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pedro no hizo llamado, solo predicó. Y entonces mira el resultado, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dirigieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ok? Se le pusieron a Pedro en bandeja de plata. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, bueno, ya ellos arrepentidos, ya ellos diciendo qué vamos a hacer. Bueno, lo que tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse. Y van a recibir incluso el bautismo en el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿qué? Como 3,000 personas. Como 3,000 personas. ¿Quién hizo la obra? Pedro. No, él solo predicó. El Espíritu Santo vino, convenció a toda esta gente, puso convicción de pecados. Ellos mismos dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro solo les da las instrucciones. Y se convierten 3,000 personas al Señor. Hermanos, dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga la cosa, y no nosotros. Y no nosotros. Cuando alguien realmente está arrepentido, hermanos, muestra lo que mostraron ellos. Quieren cambiar. Y con frecuencia ellos hacen esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Eso fue lo que le preguntaron a Pedro. Pero este es un patrón que vemos en la Biblia, en las personas que realmente están tocadas por el Señor. Ellos siempre van a preguntar, las personas que están tocadas por el Señor: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan Juan el Bautista predicando? La unción era tal sobre Juan el Bautista, hermanos, que las gentes se le acercaban y le decían: Juan, ¿qué haremos? Después se le acercaron los publicanos y los publicanos le dijeron lo mismo: Juan, ¿qué haremos? Y después se le acercaron los soldados y le dijeron a Juan el Bautista: Juan, ¿qué haremos? Y a cada uno de estos tres grupos, Juan el Bautista les dijo lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer. Y los bautizó en agua. Y cuando Pablo se convirtió ahí en camino a Damasco, hermanos, su corazón fue tocado de tal manera que le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, es un patrón en la Escritura que una persona realmente convertida
está dispuesta a hacer lo que se le digan, lo que se le diga. Pero hoy no, y eso demuestra que no están bien convertidos. Porque se convierten a Cristo, pero quieren seguir haciendo lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. ¿Entiende? Una persona realmente arrepentida dice, ¿qué debo de hacer ahora? Y entonces se le dan las instrucciones y las obedece. Pero uno que no se ha convertido de verdad, que solo aceptó a Cristo como su Salvador, porque es la moda, ¿entiende? Quiere seguir viviendo su vida, ese no se ha convertido, aunque vaya a la iglesia. Alguien que se ha convertido está dispuesto a hacer lo que se le diga. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué haremos? Amén. Y si seguimos leyendo, termino ya, más abajo, concluye este capítulo diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían caído estaban juntos y tenían comunión en común todas las cosas, etcétera, etcétera. Y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Juntos comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo fervor con todo el pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, es que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Hermanos, de ninguna manera yo estoy desmotivando a la iglesia para que evangelicemos. Por Dios santo, debemos hacerlo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Que nuestros métodos no echen a perder la dirección del Espíritu Santo para ganar a los perdidos. Amén. Apenas estamos empezando a ver el modelo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos para ganar almas, para la evangelización. En la próxima oportunidad seguiremos viendo cómo se ganan las almas, pero a la manera de Dios. Y ojalá se nos pegue algo. Amén. Dios les bendiga. Pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor.